Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. 1220 ecomedios.com para comunicarse con nosotros 4325-1220 para enviarnos un email elfarodelsur@live.com.ar y como siempre los WhatsApp 1541928377. Bueno, realmente le agradezco a todos por la última entrevista que tuvimos con la candidata a vicepresidente de Curacán, que realmente por primera vez una mujer es candidata. Y segundo, por todas las declaraciones que hizo nuestro gobernador de Rotary, Distrito 4895, acerca de todos los proyectos que están. Pero uno fue especialmente el que realmente le doy mucho valor. Este acuerdo que hay entre Rotary y Naciones Unidas para que la Argentina vengan realmente 9 millones de vacunas. En estos momentos tan difíciles, ¿cierto? A nivel vacunación, estamos todos muy preocupados. Hace casi un año teníamos que tomar una determinación, la parte económica o la parte de la salud. Y realmente todos apoyamos a nuestro presidente para que realmente le dé prioridad al tema sanitario. Y hoy, después de 11 meses, nos estamos dando cuenta de las consecuencias. Pero hay un tema que es fundamental. Y cuando digo fundamental, me refiero que estamos en plena pandemia, no tenemos las vacunas, y eso, ¿por qué se produce? Realmente los que toman determinaciones tenían que haber tenido la previsión de abastecernos, ya sea con la rusa, con la japonesa, con la china, con la norteamericana. Hoy estamos mirando el partido de la tribuna y realmente carecemos hoy de esos elementos. Nadie sabe la verdad de lo que está ocurriendo, ni cuándo van a ingresar, porque la demanda es tan grande que la producción a veces no acompaña. Y ahí está realmente el valor de los dirigentes, haber tomado determinaciones. Hoy estamos realmente supeditados a una sola vacuna, que por suerte ahora ya llegó a la fase 3 y realmente la vacuna rusa tiene una eficiencia que supera el 90%. Eso es la parte positiva. Pero ¿cuándo la vamos a tener? Realmente, básicamente, apunto mucho a los adultos mayores, aquellos que superan los 60 años. Yo pienso que realmente cuando uno es dirigente, y siempre lo reitero, es anticiparse a lo que realmente vamos a realizar. Y hoy nos damos cuenta que lamentablemente estamos más en otro camino y no el del Estado, que debe protegernos con personas realmente que estén a la altura de las circunstancias. Hoy ya tenemos un nuevo embajador en Rusia que realmente nos está diciendo por qué no lo producimos en Argentina. Esto teníamos que haberlo iniciado hace un año. Por eso hablo de previsión y no siempre ir detrás de los hechos, donde hoy, aparte del aspecto realmente físico, está el aspecto psicológico por la carencia de esta vacuna. Hoy realmente va a ser una audición muy interesante, porque en la primera etapa vamos a invitar al doctor realmente Daniel Kipper, que siempre nos ilustra con temas muy profundos, y también con algo que yo apunté hace mucho tiempo: ¿quiénes defienden a los adultos mayores? Y entonces vamos a entrevistar al responsable de la Confederación Nacional de Adultos Mayores. Y para finalizar, vamos a entrevistar al nuevo director del Hospital Garrahan, para que también nos ilustre hacia dónde vamos. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Kipper,
Bienvenido, doctor. Gracias, Horacio. Buenas tardes. ¿Cómo están vos y los oyentes? Sí, realmente, normalmente queremos entrevistarle, doctor, porque usted tiene una óptica a veces distinta a la generalidad en estos momentos tan especiales, ¿cierto? Ya sea a nivel hoy de la vacunación. Contigo hoy tengo una diferencia. Bueno, eso es lo bueno, que haya diálogo. Con el tema, con tu introducción al programa, creo que el gobierno nacional básicamente abrió la puerta para que lleguen vacunas de distintas zonas del mundo. Tenemos la rusa, que la vacuna Sputnik, tenemos la vacuna china, que dentro de poco llegarán, entiendo que en menos de 10 días, 1 millón de dosis, según publican los diversos medios, y también está la vacuna de AstraZeneca, que parcialmente se produce en el país y se termina en México y debe volver al país. El problema aquí, no te olvides, es que hasta hace poco no teníamos vacuna. Si la vacuna fue algo que ha surgido con mucha velocidad en el mundo y hay un problema a nivel mundial para proveer de vacuna a los distintos países. Entonces, yo no sería tan crítico como ha sido vos, si bien interpreto la urgencia con lo hecho por el gobierno nacional. El gobierno nacional, en un mundo muy complejo, donde nos estamos peleando por las vacunas en los diversos países y donde también uno advierte cierta especulación económica por parte de los distintos proveedores, está haciendo lo posible para que nos vacunemos los 40 millones de argentinos a la brevedad. Entonces yo no soy tan crítico, sin desconocer las limitaciones que existen, ¿no? para el gobierno, ¿no? No, doctor, yo me refiero básicamente a la previsión, ¿correcto? Sabíamos que esto iba a tener una explosión apuntando desde el mes de marzo y sabíamos que la única solución era la vacuna y que iba a apuntarse esa vacuna recién a principios de este año. Me refiero que esta iniciativa que hubo con la de Pfizer, donde la Argentina le brindó todas las posibilidades de hacer su testeo, no hubiéramos cerrado ahí una negociación, ¿correcto? A mí la procedencia personalmente no me preocupa, ¿cierto? Si es americana, si es china, si es rusa. Lo que nosotros buscamos es que la población esté protegida y la ansiedad que hay, ¿correcto? Porque nadie hubiera pensado que a esta altura del partido tuviéramos más de 48.000 muertos automáticamente. Entonces yo a eso me refiero, a la previsión. Entonces como uno no está en las negociaciones, donde realmente hoy el nuevo embajador en Rusia está hablando de por qué no la producimos nosotros. Son todas posibilidades. Nosotros lo que queremos básicamente es que los que toman determinaciones se anticipen a los hechos, porque realmente sabemos que hoy la producción está superada por la demanda, realmente. Entonces, ese es el punto, no es realmente es tomar previsiones. Bueno, o sea, coincido contigo, ojalá podamos producir en la Argentina la vacuna y no depender de otros países, eso sería lo ideal. Pero lamentablemente, hoy por hoy, salvo la vacuna de AstraZeneca, que parcialmente se produce en la Argentina, el resto de las vacunas. Pero en cuanto a la vacuna Sputnik, te recuerdo que hay dos argentinos. Uno es el doctor Omar Sued y hay otra médica argentina que integran el comité designado por Rusia para supervisar la vacuna Sputnik, que ellos van a seguramente hacer un gran aporte a nuestro país en ese sentido. La vacuna china también está siendo estudiada en la Argentina. Es difícil en este momento de la pandemia y cuando hay especulación económica. La prioridad debería ser en todo el mundo y para todos los gobiernos cerrar fábricas de coches si hace falta, llevó al extremo para producir la vacuna y cuidar la salud de la gente. Pero no es lo que está sucediendo. Se le da prioridad a ciertos sectores, a ciertos países,
y hay una especulación con el precio de la vacuna. Hace poco una diputada belga, si mal no recuerdo, difundió el valor de que le habían pasado los distintos laboratorios a la Comunidad Europea y eran menores a los valores que llegan al continente americano, bastante sensiblemente menores. Pero creo que la estrategia más inteligente aquí ha sido del Estado de Israel pagar la vacuna, no importa el precio, porque la pérdida que produce la falta de vacunación de la población es aún mayor. El Estado de Israel pagó la vacuna cara, al doble del precio que se estima van a cobrar los laboratorios, pero ya ha vacunado al 52% de la población. Entonces, tengamos aquí también esa inteligencia de no fijarnos tanto en cuánto sale la vacuna, sino lo que perdemos por no estar vacunados. No, estoy de acuerdo en ese aspecto. Básicamente también negociar a la Argentina le es muy difícil, ¿cierto? Por muchos motivos, por la situación económica nuestra, financiera, el endeudamiento que tenemos, y eso también nos restringe. Por eso, como esto también para los laboratorios es un negocio, no cabe ninguna duda, van a tratar de colocar su producto al mejor precio. Y ahí viene la diferencia entre los países ricos y los países que no son tan ricos. ¿Me comprende? Por eso están también las prioridades. Pero independientemente de esto, también Argentina en el mundo está observada, ¿cierto? En el sentido de que tenemos que tener un país más creíble, en el sentido de que si nos endeudamos, realmente no empecemos a diferir la deuda. Y claro, en el caso del país que usted dice, doctor, es otro tema como Inglaterra, como Estados Unidos, que son países donde los recursos, ¿cierto? O como Canadá. Canadá supera el stock que tiene de vacunas a la población que tiene. Pero en el caso nuestro de Argentina, el tema es muy difícil. Yo pienso, y estoy convencido, que acá se tendrían que haber unido Brasil, Paraguay, Chile, ¿cierto? Los países que están dentro del Mercosur, Uruguay, para que realmente hagan una compra importante, independientemente de la procedencia. Porque cuando entra el tema ideológico, ¿cierto? La cosa no funciona. A eso me refiero. Por eso la decisión que usted nos transmite es válida. Tener una población sana, muy sana, realmente, nos va a dar mucho más beneficios. ¿Cuál es su opinión, doctor, si realmente hoy los países, en este caso la Argentina, las provincias, empiezan a comprar directamente ellos las vacunas con sus recursos? Bueno, entiendo que lo están haciendo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que se ha contactado de manera directa con el gobierno, la embajada rusa, a los efectos de comprar la vacuna Sputnik. Entiendo que es así. Y de hecho, creo que incluso habría que habilitar a lo mejor que los particulares podamos hacerlo, porque hay un sector de la población argentina que bien puede pagar el costo de la vacuna y lo harían con mucho entusiasmo, creo, porque el riesgo que estamos asumiendo por no estar vacunados es enorme, ¿no? Entonces, habría que habilitar a lo mejor mecanismos, por ejemplo, un fideicomiso para reunir fondos y comprar vacunas en cantidad y vacunar a nuestra población, porque los recursos escasos del Estado Nacional sabemos que es otra realidad, pero creo que la pandemia puede despertar esa vocación de solidaridad que tenemos la gran mayoría de los argentinos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, realmente me extraña muchísimo que hace meses no hubieran tomado esta disposición. Yo sé que realmente ahora lo han castigado con esta salida de 65.000 millones del presupuesto. Pero ese hubiera sido el camino, ¿cierto? Independientemente de toda la negociación que hace el Estado Nacional, la ciudad de Buenos Aires tener la capacidad, ¿cierto?, de haber empezado a comprar, inclusive que lo podamos comprar en la farmacia, inclusive, como lo hacen los privados. Fíjese que ya a partir del mes próximo, ¿cierto?,
empiezan a llegar las vacunas contra la gripe. Y automáticamente el Estado Nacional hace su campaña, pero aquellas personas que tienen recursos van a la farmacia y la compran. Y la propiedad no es tema de mi especialidad, pero justamente ayer hablé con un médico experto en la materia sobre la vacuna de la gripe. Mi pregunta fue si convenía aplicársela o no este año, y me señalaba que es posible que este año sea faltante de vacunas contra la gripe por la vacuna contra el COVID-19, que los laboratorios están abocados a producir la vacuna contra el COVID-19 y postergando la vacuna contra la gripe. Te lo comento, ¿no? No, pero Tómalo con las pinzas de que habla alguien que no es experto en la materia. Si no puedo hablar de derecho, no de medicina. No, por supuesto. No, básicamente yo hablo de la vacuna contra la gripe, pues yo me aplico todos los años, ¿cierto? Y realmente dentro de la edad mía y las dificultades que tengo respiratorias, por eso ya llevo casi 11 meses concentrado en mi hogar, correcto, cumpliendo con todas las normas, y suerte que puedo salir al aire a través del Zoom, ¿no? Pero me parece que es un tema interesante, y también está la otra vacuna, la del neumococo, ¿correcto? Que esa creo que se aplica cada 5 años. Volviendo a su área específica, ¿cómo estás viendo hoy estas disposiciones que, en el caso del ex vicepresidente, ¿cierto? Realmente todo este beneficio que está teniendo, con un recurso legal, entiendo, ¿verdad? No, es ajustado en principio a derecho las disposiciones que se han adoptado. Yo no conozco los detalles de la causa, pero el fin de la pena no es el castigo, retribuir ojo por ojo, diente por diente, causar un mal al condenado, sino resocializarlo. Y en función de eso, las leyes contemplan situaciones que permiten disminuir el tiempo de detención en la medida en que el sujeto se vaya socializando. Que aquí la discusión que se plantea siempre es el límite mínimo, si estamos dispuestos a erradicarlo, ¿no? Imaginemos un sujeto que cometió delitos muy graves, atroces, y porque por un cambio espiritual, educativo, lo que fuera en su vida, empieza a ser una persona sana y que dispuesta a ser solidaria y positiva en la sociedad. ¿Estaríamos dispuestos a reducir la pena, a sacarle el límite mínimo en la aplicación de la pena? Este es un tema muy discutido en el ámbito del derecho penal y en el campo filosófico también, porque el atisbo de venganza lamentablemente está muy incorporado fundamentalmente en aquellos que opinan de derecho penal sin ser operadores de derecho penal. Los operadores de derecho penal vemos la miseria de las cárceles, del encierro, lo poco útil y sensato que es tener a una persona encerrada, y entonces buscamos siempre caminos alternativos. Y el doctor Daniel Obligado, que es el juez que tomó la medida, yo lo conozco, estuvimos juntos en la cátedra de Derecho Penal, es un hombre que no dudo de que lo ha hecho conforme su leal saber y entender, ¿no? Es un hombre capaz, bien formado, y bueno, las leyes están para ser aplicadas, no para medir los efectos políticos que tienen eventualmente al otorgarse un beneficio a un político, ¿no? No, en ese aspecto fue todo dentro de la ley. Porque la preocupación es que realmente hoy los hechos que se producen de la delincuencia van creciendo y son muy feroces. Entonces mi pregunta es, ¿no llegó el momento de realmente repasar las leyes y realmente actualizarlas? Especialmente con las edades, en principio, ¿cierto? Y con las penalidades. No sé cómo lo ve, doctor, usted. No será tiempo, trato de reiterar tu pregunta, pero cambiando el sentido de revisar la política criminal. Es decir, el fracaso de la pena como modo de evitar el delito está demostrado por más de 2000 años de historia. La pena o la amenaza de pena no evita que una persona delinca.
¿Vos por qué no delinquís? ¿Por tu formación, por tu educación, por tus valores, por tus principios? No por una amenaza de pena. No importa lo que dice el Código Penal, imagino que vos, más allá de ser un periodista bien formado, no tenés un conocimiento acabado del Código Penal, ¿no? Pero actúas conforme a las leyes porque sos un hombre de bien. Entonces invertimos en escuelas, en la formación de los chicos desde que nacen hasta que se hagan hombres, en darles educación, trabajo y posibilidades de vida. Vamos a erradicar a una gran parte de la delincuencia, que es la que hoy preocupa, que es esta delincuencia desorganizada, que actúa sin capacidad y de manera violenta. Pero notate que te hago notar lo siguiente: hoy no tenemos un problema que sea tan difícil de resolver, en la medida en que se implementen políticas activas e inteligentes. Porque hoy esa delincuencia que vemos y que asusta, porque es el arrebato fácil, la amenaza fácil, alguien apunta con un revólver a una señora mayor para robarle la cartera. ¿Cuánto puede haber en la cartera de esa señora mayor? En sumas mínimas. El problema está cuando se organizan en bandas, cuando se organizan para robar bancos y otro tipo de entidades. Es un paso posterior, porque esta es una carrera. Primero aprendo lo más fácil y después voy aumentando el nivel del delito. Y ese es el riesgo que corre la Argentina, que si no se adoptan ahora medidas para transformar esta situación, que no va a ser a través de la pena, sino abriendo las puertas, incluyendo a las personas que delinquen en un mundo de sueños, de posibilidades reales, lamentablemente van a escalar todavía en la carrera delictiva y los efectos van a ser peores, ¿no? No, de acuerdo. El temario básico es la inversión que puede hacer el Estado, ¿correcto? En los temas económicos, en los temas sociales, en el tema educativo, ¿cierto? No es solamente construir nuevas cárceles, ¿cierto? Porque según la Constitución las cárceles tienen que ser limpias y sanas para el cuidado, ¿cierto? Y no para castigo de los reos, dice el artículo 18. Así es. Y no es posible que, no sé, en una habitación para 10 personas haya 50 o haya 100. Automáticamente estar en una habitación que cuando salen a la calle salen desbordados. Y el otro tema, la persona que realmente cumplió, porque ha cumplido la pena, cuando sale nuevamente a la sociedad, ¿qué camino sigue? Porque hoy, lamentablemente, con todos los sistemas que hay, una persona que estuvo detenida, es muy difícil conseguir un tema laboral. O sea que acá hay que hacer una reforma muy global y los políticos a veces están en otro temario, ¿cierto? Quieren entrar en el tema político A, B o C. O sea que me parece a mí que la base está ahí, en tener buenos dirigentes en los diputados, en los senadores. Usted sería un buen elemento, doctor, para estar en la política y sentarse en una banca. Y en su especialización tiene mucho para aportar. ¿Qué le parece? Bueno, gracias por los elogios. Es difícil hoy conseguir trabajo, incluso para aquel que no ha delinquido y que tiene un currículum destacado, incluso porque uno lo ve en conocidos, en amigos, en distintas personas que están llamando y preguntan: ¿podéis ayudarme a conseguir un trabajo? Y que lamentablemente la situación económica del país hoy no es fácil hacer ese tipo de favores, ¿no? Porque uno contacta gente y todo el mundo está con dificultades económicas. Entonces, más aún para aquel que tiene además un prontuario por haber delinquido y haber sido condenado judicialmente. Entonces, esto se revierte con mejorando la calidad de vida de todos los argentinos, generando posibilidades de trabajo, y hay que tomar conciencia que es un trabajo a largo plazo. Es decir, en el corto plazo la pena puede ser una amarga necesidad de aislar a determinados sujetos de la sociedad, pero en el largo plazo es con educación y con posibilidades de inserción social que vamos a erradicar el delito.
Y además acá hay que entender algo que no siempre se explica o la gente comprende, que el derecho es una de las formas de regular la conducta humana, no es la única. Por ejemplo, si yo quiero que vos no salgas de tu habitación, puedo hacer dos cosas. Una, cierro la puerta con llave. Es una barrera física, vos no podés salir de tu habitación. El otro modo, dejo la puerta abierta y te doy el mandato, que es la norma jurídica, no salgas de la habitación. Y si saliste, castigo. Entonces, esta forma que tiene el derecho de regular es reconociendo siempre la libertad individual. Y si vos violás la norma, te castigo, te impongo una pena, no por ser peligroso, sino por ser culpable. Y son dos conceptos distintos, el de peligrosidad y el de culpabilidad. Si ingresara en tu habitación en este momento un tigre, vos llamarías enseguida al 911, porque el tigre no te hizo nada, pero sería visto por vos y por todos como algo peligroso. Y tratarían de detenerlo y encerrarlo por ser peligroso. Pero este juicio de valor no lo podemos hacer con las personas. Las personas somos responsables de nuestros actos cuando somos culpables, y no se puede hacer un juicio de que yo sospecho que mañana alguien va a hacer tal cosa y por eso lo meto preso. Porque si aceptamos la peligrosidad como principio rector en materia penal, la pregunta sería, ¿cuándo empezamos a encerrar a la gente? Porque a veces uno ve que determinados chicos, por el ambiente en que se crían, tu forma de educación es nula, te van a terminar siendo, o tienen una propensión a ser sujetos que incurran en conductas prohibidas. Entonces, si en vez de actuar para modificar esas condiciones de vida de los chicos, pensamos que sancionando leyes con penas más graves vamos a solucionar algo, estamos equivocados. Recordar que cuando fue el hecho del caso Bloomberg, se elevaron las penas. Hubo una manifestación colectiva, se llenó el Congreso de gente, y lamentablemente no cambió la situación, porque la amenaza de pena no impide que ninguna persona proclive a delinquir, delinca. Los delincuentes no conocen la letra del Código Penal. Ellos delinquen por sus necesidades, que tienen necesidades por su exclusión de modos legítimos de obtener lo que apetecen lo mismo que vos y yo, pero no tienen los medios para alcanzarlo. No tienen educación, no tienen trabajo y no tienen nuestras posibilidades. Entonces la inclusión es fundamental. No, por eso vivimos momentos muy especiales con la pandemia, con los temas económicos, que realmente nos preocupa, el cierre de los negocios, las suspensiones, los despidos, donde no hay una política a largo plazo. Aquí en la Argentina y en todos los países se necesitan políticas a largo plazo, no solamente del presidente actual, sino con proyección de futuro. Hasta que no solucionemos este tema y no solucionemos la inflación, entrando al tema económico, la situación es muy, muy compleja. Doctor, yo como siempre le agradezco su participación. Realmente, yo sé que usted es especialista en los temas realmente jurídicos, por decirlo, y vuelvo a reiterarle que sería muy interesante que haya personas con su pensamiento sentados en una banca, porque hay muchas personas que están en las bancas y están en otro tema, o sea que para beneficio de toda la población. Y realmente lo felicito a River, lo felicito a Huracán, que han brindado sus estadios para esta campaña de vacunación. Así que nos mantenemos en contacto. Y te hago una acotación, si me permitís. Sí, cómo no. La primera mujer candidata a vicepresidente en el fútbol fue Patricia De Luca en el año 2009, que fue mi compañera de fórmula en las elecciones de River. Así que veo bien que en Huracán ahora también hay una candidata mujer a la vicepresidencia, pero en River ya lo hemos hecho. Es una colega suya, la doctora Manuela Moreno, y a su vez, como dato anecdótico,
recién hace 32 años se incorporó la mujer a Rotary. O sea que siguen avanzando. Como decía la canción, adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Horacio. Al contrario, bueno, estuvimos con el doctor Daniel Kiefer, que realmente nos ilustra, es especialista, por supuesto, en temas jurídicos, y realmente a veces uno sale de ese terreno y, bueno, como entramos hoy en el tema de la vacuna. Él no es médico, yo tampoco. A veces vivimos en democracia y cada uno tiene su pensamiento. Javier, vamos a un corte y continuamos.